Les recordamos que esta es la 7ª sesión del año. Vamos a tener un webinar durante cada mes del año. En el tema del día de hoy nos tocó todo lo que tiene que ver con túneles y minería. El día de hoy les voy a estar acompañando yo como su anfitrión, David Miranda, y nos va a estar acompañando el ingeniero Juan Manuel Alvarado. También les recordamos que tienen un espacio de preguntas y respuestas en el que pueden ir haciendo todas las preguntas, inquietudes, solicitudes, sobre todo, y les vamos a dar respuesta antes de finalizar la sesión. Vamos a tomar aproximadamente 60 minutos para la presentación y 15 minutos de preguntas y respuestas. Esta presentación está siendo grabada, se les va a hacer llegar al finalizar o el día de mañana, se les va a hacer llegar la grabación para que puedan compartirla, revisarla, compartirla con sus compañeros y bueno, la presentación también para quien guste la puede solicitar y les haremos llegar toda la información necesaria. Entonces, ¿quién nos acompaña el día de hoy? Es el ingeniero Juan Manuel Alvarado. Él es nuestro Business Developer y Technical Manager para Latinoamérica en Becar. Él es ingeniero civil de la Universidad Nacional Federico Villarreal en Lima. Él cuenta con estudios de maestría en gestión y administración en la construcción y un diplomado en gerencia de proyectos. Él es nuestro especialista en concreto reforzado con fibras, sobre todo para shotcrete, para túneles mineros y obras subterráneas en toda Latinoamérica. Entonces, él es la voz experta que nos va a hablar el día de hoy. Adelante, ingeniero. Gracias, David, por la introducción y también por la invitación para dar este webinar sobre la aplicación del concreto reforzado con fibras en túneles. Y muchas gracias también a todos los que se han conectado. Sabemos que en un día es complicado respecto a las actividades laborales, profesionales, académicas, etcétera. Así que valoramos ese tiempo que se han dado en poder conectarse a esta presentación. Así que espero que sea de su agrado. Entonces, David, si me das la luz verde, comienzo con la presentación. Arranquémonos. Muchas gracias, ingeniero. Bien, vamos a abordar en esta sesión distintos campos del concreto reforzado con fibras. Vamos a explicar un poco la definición, el marco normativo, las fibras de acero Dramix, que es un producto que Becar desarrolló hace más de 40 años y que es pieza clave para la descarbonización de la construcción. Y vamos a hablar de las distintas aplicaciones ya del concreto reforzado con fibras en túneles, como revestimiento dovelas, revestimiento primario de concreto proyectado shotcrete, revestimiento secundario, un estudio en base a ensayos de escala real para evaluar el comportamiento del choque reforzado con mallas, que es el refuerzo tradicional y comparado con distintos tipos de fibras. Y finalmente cerramos con el tema de fondo de esta sesión, que es la sostenibilidad del concreto reforzado con fibras de acero. Entonces, empezamos este interesante tema. ¿Qué cosa es el concreto reforzado con fibras? Ustedes pueden ver aquí unas imágenes de las características físicas. Vemos que el concreto reforzado con fibras es la mezcla del concreto que tiene agregado grueso, agregado fino y las fibras de acero. Pero también tenemos el concreto proyectado o shotcrete reforzado con fibras, que tiene una composición, ya una contextura un poco más fluida, porque tiene que ser proyectada por medio de los equipos de lanzado de concreto. Entonces se utilizan ya agregados un poco más finos y tiene que tener, cumplir con requisitos en cuanto a las propiedades de los materiales. Lo que hay que tener en cuenta en este material es que influye principalmente tres aspectos, ¿no? El primero es las propiedades del material de refuerzo, que son las fibras propiamente dicha, y como bien sabemos, existen hoy en día distintos tipos de fibras de acero, fibras sintéticas, y es importante comprender las propiedades de cada material porque va a tener un efecto distinto en el comportamiento mecánico del concreto reforzado con fibras. También influye la naturaleza de la interfaz fibra-matriz, es decir, de qué manera transfiere las cargas, los esfuerzos a las fibras hacia la matriz de concreto y viceversa. Y finalmente, la suficiente superficie de transferencia, que tiene que ver con el número de fibras, la longitud, el diámetro, pues en función a ello se va a tener un impacto en la eficiencia de
la transferencia de cargas. Pues el concreto reforzado con fibras no es algo nuevo, ya se utiliza muchos años en distintas aplicaciones. Aquí vemos algunas de ellas. Es muy conocido y muy usado en pisos, pavimentos, pisos con juntas, pisos sin juntas. También recientemente se ha desarrollado la tecnología de Sigma Slab. Es un proyecto desarrollado con Bekaert y CCL de losas con sistemas de cables postensados. Losas sin juntas, conocidas como Combi Slab, que permiten eliminar las juntas convencionales, las juntas de retracción y de dilatación, losas sobre pilotes, en fin, todo tipo de losas y cimentaciones. También algunos elementos estructurales, las fibras pueden reemplazar parte del refuerzo convencional, ya sean vigas. Hay algunas experiencias importantes, incluso en zonas sísmicas, donde las fibras de acero pueden reemplazar parte, no totalmente la barra de acero, pero sí parte, y de esta manera reducir la cantidad de acero y hacer más factible la construcción en menos costo, menos tiempo y más sostenible. Y finalmente, las aplicaciones subterráneas, que es el tema que vamos a ver hoy, como el concreto proyectado o shotcrete, ya sea en túneles de infraestructura, obras civiles y túneles mineros, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, tenemos las dovelas o revestimiento de dovelas, y también prefabricados es otra de las aplicaciones. Pues bien, vamos a enfocarnos en estos principales temas: el revestimiento de dovelas, shotcrete, tanto permanente como temporal. Temporal más está asociado con los túneles mineros, y también revestimiento de concreto moldeado. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el concreto reforzado con fibras cuenta con un sólido marco normativo. Aquí mostramos tres. Por ejemplo, el Model Code 2010, publicado en 2010, marcó un antes y un después. Es un documento que incluyó por primera vez un capítulo específico para el concreto reforzado con fibras. Es importante mencionar que está basado en la experiencia e información de concreto reforzado con fibras de acero, no de otros tipos, ¿no? Porque la fibra de acero ya tiene muchos años, décadas de utilizarse de manera exitosa y eficiente. Luego, para el diseño de dovelas, se ha publicado la Federación Internacional de Concreto Estructural, o FIP, por sus siglas en inglés, también publicó el Boletín 83, específicamente para el diseño de revestimiento de dovelas, y el revestimiento de concreto proyectado permanente, que es una guía publicada por la Asociación Internacional de Túneles, OITA, enfocada en lo que es la promoción y desarrollo de revestimientos permanentes, dado que el concreto proyectado reforzado con fibras o shotcrete reforzados con fibras hoy en día puede ser considerado como un material que puede cumplir vida útil de más de 100 años, ¿no? Y es importante tener en cuenta ahí aspectos en cuanto a los materiales, al diseño y los controles de calidad. Entonces vamos a abordar ahora el marco normativo de, digamos, por ejemplo, específicamente en el Model Code, se estableció por primera vez una clasificación del concreto reforzado con fibras. Esta clasificación está en función al comportamiento residual. ¿Qué cosa es el comportamiento residual? Como ustedes saben, el concreto es un material frágil que cuando está sometido a flexión tiene una limitación, una deformación limitada, lo cual define un material frágil, pero cuando se añaden fibras, pues luego de la fisura del concreto, las fibras toman esa carga en la estructura, en el elemento, y eso es lo que le da justamente esa resistencia posterior a la fisuración del concreto, que se conoce como resistencia residual. ¿Cómo se mide? Por medio de un ensayo de viga que vemos ahí, el ensayo de viga simplemente apoyado, donde se aplica una carga central, y al centro vemos en la parte inferior una ranura. Por esa ranura se induce la fisura y se registra la resistencia posterior a la fisura que proveen las fibras luego de que el concreto se fisura. Este método de ensayo, que fue desarrollado en Europa por la normativa EN 1451, actualmente varios países en Latinoamérica han adoptado este método de ensayo, por ejemplo, en Chile, la NSH 3624, en Ecuador, la NT INEN 363, en México, la NMXC 488-11, en Perú también la NTP 23973. Entonces vemos que este es el método de ensayo de referencia para evaluar el comportamiento residual del concreto reforzado con fibras. Y en Model Code específicamente se establece cómo determinar la clase de resistencia residual en base a dos parámetros. El primero que vemos ahí es un número, que vemos ahí que es 4 de ejemplo, es el FR1, que es 4 megapascales en ese ejemplo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosa es el FR1? En el ensayo de viga que vemos a la derecha, vemos la curva carga en función del CMOD. El CMOD en inglés es Crack Mouth Opening Displacement, que viene a ser el ancho de fisura. Entonces, a medida que se abre la fisura, cuando se aplica la carga, se va registrando la carga. Y vemos en la curva
típica 3 puntos bien definidos. El primero es el primer pico, o FL, que se conoce en normativa europea como límite de proporcionalidad, o en código americano como módulo rotura, que viene a ser el punto, digamos, en el que se fisura el concreto a flexión. Y más a la derecha de ese punto vemos el FR1, que es la resistencia residual, es decir, cuando ya está fisurado el concreto, vemos que hay una resistencia residual que se denomina FR1 cuando el ancho de fisura es 0.5 milímetros. Y ese vendría a ser el primer número de esa clasificación. Luego le sigue una letra que puede ser A, B, C, D o E, que va a estar en función de la relación entre FR3 y FR1. Entonces ya sabemos lo que es el FR1. ¿Y qué cosa es el FR3? Es la resistencia residual cuando el ancho de fisura es 2.5 milímetros, que vemos en la gráfica de la derecha. Entonces, en función a esos dos valores se define la letra. Y si esa letra, digamos, es B, quiere decir que la relación entre FR3 y FR1 está entre 0.7 y 0.9. Por lo tanto, es una curva más o menos parecida a la que vemos en la imagen. Además, en el Model Code también se establecen requisitos para poder definir si es que las fibras de acero pueden sustituir el refuerzo convencional. Para ello se define que el FR1 tiene entre el FL tiene que ser mayor a 0.4 y la relación de FR3 y FR1 mayor a 0.5. Si se cumplen esos requisitos, entonces se puede considerar como un refuerzo estructural. Además, como mencioné, el código modelo se basa en la experiencia de fibras metálicas, no con otros tipos de fibras, por lo tanto, no se puede utilizar fibras de otro material y asumir los mismos conceptos para el diseño de estructuras de concreto reforzado con fibras. Incluso en el Model Code se indica expresamente que fibras con E o modoelasticidad significantemente afectados por el tiempo y o fenómenos termodinámicos no están cubiertas por este código. Quiere decir que si hay otros materiales que están sujetos a deformación como creep en el tiempo, pues no están cubiertas por este código, ¿no? En pocas palabras, solamente con fibras de acero. Entonces, el primer paso es determinar ese comportamiento residual que se puede obtener de ensayo de viga, que ya mencionamos, o también de panel cuadrado lanzado para el caso del shotcrete, que también está normado con la normativa EN 14488-3, el método B que vemos en la imagen inferior izquierda. De tal forma de que se obtiene, aquí vemos en el puntero, vemos la gráfica de curva en función a la carga y la resistencia residual en función del ancho de fisura. Entonces, por medio de estos ensayos se determinan los valores de FR1 y FR3, que ya explicamos cuáles son, con la finalidad de poder establecer las clases o requisitos de resistencia residual. Por ejemplo, en el boletín 83 se establecen requisitos mínimos para refuerzo de dovelas con fibras de acero, que son 4C, 5D. Entonces, 4C quiere decir que el FR1 es mayor a 4 megapascales y el FR3 mayor a 3.6, que el 5D significa que el FR1 es mayor a 5 megapascales y que el FR3 es mayor a 5.5. Pero también hay recomendaciones, ¿no?, para revestimiento permanente de shotcrete, que es clase 3C, FR1 mayor a 3 megapascales, FR3 mayor a 2.7, ¿no? Y también para el caso de las minas, por ejemplo, revestimiento temporal de shotcrete, la recomendación es una clase mínima 2C, ¿no? Estos, para el caso del shotcrete, el método de ensayo recomendable es el panel cuadrado lanzado, y para vigas y para dovelas el ensayo de viga, ¿no? Puede ser para el caso de dovelas, y también hay otra aplicación, como mencionamos, de concreto moldeado. Entonces, el ensayo de vigas es ideal porque representa el concreto reforzado con fibras vertido, ¿no? En el otro caso es lanzado, es proyectado. Entonces, ya con los valores de resistencia residual definidos, se pueden aplicar las leyes constitutivas que están bien definidas en distintos códigos de diseño, como por ejemplo el Model Code o RILEM u otros más, Eurocode también. Se pueden conocer ya las resistencias en la zona en tensión, en tracción por flexión. La zona en compresión ya sabemos que está más definida por el concreto, pero de esta manera se puede cuantificar cuál es la resistencia y hacer un equilibrio y determinar esa capacidad de momento flector. Entre otros esfuerzos también se puede determinar resistencia al corte, punzonamiento, etc. Entonces ese es más o menos el concepto para diseñar concreto reforzado con fibras y la importancia de la resistencia residual. Vamos a pasar al siguiente tema, que son ya específicamente las fibras de acero Dramix, que son las fibras desarrolladas por Bekaert. Bien, ahí podemos ver
que las fibras son elementos, segmentos de alambre de acero que al mezclarse en el concreto se distribuyen aleatoriamente. Dramix es una marca inventada y patentada por Becker hace muchos años, que revolucionó el refuerzo del concreto en determinadas aplicaciones, como por ejemplo choker, pisos, prefabricados, entre otros, y que ha ido también ampliando el campo de aplicaciones, ¿no? Entonces ya podemos aplicar, como por ejemplo en las dovelas que vemos aquí en imagen, entre otros elementos, ¿no? Hay tres clases de Dramix: Dramix 3D, que fue la original, la que se inventó primero, y recientemente se han desarrollado la Dramix 4D, con un gancho de anclaje más optimizado y resistencia a la tracción también, y la 5D, que ya va más a un nivel estructural más amplio, con capacidades más amplias. Pues bien, como mencionamos, Dramix fue inventada por Becker hace más de 40 años, en la década de los 70. También Becker inventó el sistema de fibras en collage, que vienen pegadas en paquetitos, con la finalidad de que se redistribuyan homogéneamente en la mezcla, o sea que eso reduce el riesgo de que se aglomeren o obstruyan las vías de distribución de la mezcla de concreto. También Becker inventó lo que es el recubrimiento de las fibras que evitan la hidrogenización del concreto. Cuando uno utiliza una fibra galvanizada común, puede haber una reacción con la pasta de cemento, pero Becker se especializa en productos de acero y también recubrimientos especiales. Entonces, ha inventado este inhibidor que evita esa reacción química. Y finalmente, también inventó la Dramix 4D y 5D, que ya explicamos que amplía el campo de aplicaciones del concreto reforzado con fibras. Cuando hablamos de Dramix, influyen distintos factores, no solamente se tratan de fibras y nada más, influye la resistencia a la tracción, la geometría del gancho de anclaje. Aquí vemos cómo precisamente al momento de que las fibras se extraen del concreto, cuando se genera una fisura, vemos cómo se deforma este gancho. Y ese gancho, cuando se deforma, es lo que libera energía y toma las cargas en el elemento. También esa longitud y diámetro de la fibra está relacionado con el tamaño de los agregados, y esa relación de aspecto, que es la longitud entre el diámetro, también está directamente relacionada con la red de fibras. Es decir, que si hay mayor relación de aspecto, mayor red de fibras y por ende mayor capacidad de redistribuir las cargas y tomar las fisuras de manera inmediata y a su vez tomar más cargas y aumentar esa resistencia, esa durabilidad, porque si estas fisuras se mantienen más cerradas, más pequeñas, es más difícil que ingresen los agentes agresivos en el concreto. Por lo tanto, las fibras contribuyen con la durabilidad del concreto. Otro aspecto importante es que las fibras de acero como tal cuentan con una normativa muy clara en cuanto a la definición de requisitos técnicos, como por ejemplo el desempeño de resistencia residual. Esta norma es la ISO 13070, también ha sido adoptada en varios países de Latinoamérica, ¿no? En México fue la que mencionamos, y esta tiene, digamos, muy similar a la norma europea, la N14881, que es la famosa certificación europea. Cuando se cumplen requisitos de resistencia residual mínimos establecidos en esta norma por medio del ensayo de viga, pues se debe declarar la dosificación mínima con la cual se cumple esos requisitos de resistencia residual. De esa manera es muy fácil poder evaluar distintos tipos de fibra, porque hay fibras que van a cumplir este requisito con 20 kilos, otras con 10 kilos. Eso quiere decir que si una fibra cumple con menos dosificación en kilos por metro cúbico estos requisitos de resistencia residual, quiere decir que es una fibra con mayor performance. Entonces, el usuario fácilmente puede también comparar distintos tipos de fibras si es que están fabricadas bajo esta normativa y cuentan con la certificación. Aquí vemos las distintas capacidades de las diferentes clases de Dramix 3D, 4D y 5D. Como pueden ver, hay un incremento en la resistencia residual en valores de FR1 y FR3. Va a depender del tipo de estructura y requerimiento para poder definir el tipo de fibra. También está definido de una manera muy amplia todo el marco normativo respecto al control de calidad y aplicación de las fibras de acero. Entonces, se tienen bien definidas, como mencionamos, la norma de fabricación.
También existen equipos para una dosificación automatizada, ¿no? En el caso de grandes volúmenes de concreto o hormigón, como el caso de las minas o proyectos de infraestructura de grandes volúmenes de hormigón, es importante realizar los ensayos, ya sean de viga o panel cuadrado lanzado, que están normados, como mencionamos, y también es importante el control de calidad durante la ejecución, ¿no? Y esto se puede realizar por medio de ensayos de, como mencionamos, de viga, y también es importante determinar el contenido de fibras de acero, ¿no? En el caso del acero es muy fácil porque hay equipos como este de acá. Uno vierte la mezcla de hormigón con fibras de acero y se cierra esta tapita y dentro se quedan adheridas las fibras metálicas. Luego se pesan, se dividen por volumen y de esa manera se puede cuantificar el contenido de fibras de acero de la mezcla fresca. Ahora también hay dispositivos de última generación como el Dramix ID, que es un dispositivo que se conecta al chute del mixer, se conecta al celular y uno puede ver la variación del contenido de fibras de acero a medida que sale la mezcla fresca del mixer. Y finalmente este dispositivo que hemos lanzado recientemente, que es el Dramix ID Inspector, es un dispositivo que por medio de inductancia uno puede determinar el contenido de fibra de acero sin necesidad de romper la probeta de hormigón con fibra de acero, ¿no? Aquí dentro se colocan las probetas de hormigón reforzado con fibra de acero y este dispositivo determina el contenido de fibra de acero de una manera no destructiva, lo cual simplifica el proceso de determinación de contenido de fibra de acero de una manera más rápida, sin muchos recursos y con una alta precisión. Ok, entonces empezamos con una de las principales aplicaciones del concreto reforzado con fibras, como es dovelas. ¿Sabían que el primer proyecto de túneles con revestimiento de dovelas reforzadas únicamente con fibras de acero se desarrolló en el año 1982? Es decir, hace más de 40 años. Increíble, ¿no? Pues aunque no lo crean y quizás de repente uno que recién se familiariza con las fibras, quizás no podría creer que este proyecto se realizó hace tanto tiempo, ¿no? Y su uso se ha ido incrementando, ¿no? Su uso se ha ido incrementando. En ese entonces, todavía con la tecnología recién en desarrollo, se construyó, se realizó este túnel con un diámetro interno de 5.8 metros y 30 centímetros de espesor. Pero esto ha ido cada vez incrementándose porque la construcción de túneles con dovela hace la construcción mucho más rápida, mucho más sostenible, evidentemente, dependiendo de las condiciones geológicas. Hay condiciones donde es ideal el uso de esta tecnología. Lo cierto es de que ya en un estudio, ¿no? Esto, por ejemplo, está publicado en el Boletín 83. Como podemos ver, el uso de fibras en las dovelas se ha ido incrementando a través de los años, ¿no? Y incluso de un total de 223 túneles con revestimiento de dovelas, 161 fueron reforzados únicamente con fibra de acero, es decir, el 72% fue reforzado únicamente con fibras de acero, lo cual muestra que esa es una tecnología creciente, que funciona y que justamente los avances tecnológicos en fibras de alta performance, métodos de ensayo, métodos de diseño, ha permitido que cada vez se utilice más. En el caso de dovelas, lo que hay que tener en cuenta es que con el refuerzo tradicional, que son unas armaduras, pues existe el riesgo de que los bordes se despostillen durante el proceso de empuje de las gatas, de las tuneladoras. Y a la vez también requiere de un gran espacio, ¿no? Para poder almacenar todas estas armaduras, ¿no? Y al momento de colocar, pues existe este riesgo. Pero cuando se utilizan fibras de acero es diferente. Las fibras, como mencionamos, se pueden dosificar de manera automatizada con un dosificador directamente a la línea de la planta de hormigón y distribuirse homogéneamente en toda la mezcla de concreto, ¿no? Esto permite que el acero esté distribuido en toda la sección del concreto, de tal forma que cuando se aplique la carga de empuje, ya sea de las gatas o ya cuando el anillo está conformado, ya recibe la presión del suelo principalmente, entonces ya existe una distribución de cargas más uniforme y de esta manera se reduce el riesgo de que se despostillen los bordes justo en las juntas, ¿no? Entonces, eso es algo positivo desde el punto de vista constructivo. Incluso ya existen códigos, como mencionamos, el Boletín 83 es un documento publicado por la FIP, donde se indican
Aquí pautas claras sobre cómo caracterizar el desempeño del concreto reforzado con fibras, un claro estado del arte, pautas claras de diseño, mínimos niveles de desempeño según la clasificación de Model Code que explicamos, incluso hay una traducción al español publicada por la Asociación Española de Ingeniería Estructural. Y es en el aspecto de diseño donde hay que tener en cuenta pues todas las fases de la producción de la dovela, ¿no? Desde que sale, se desmolda y se manipula para ser trasladada hacia el patio de almacenamiento de las dovelas. Entonces hay que tener en cuenta los pesos de la dovela, los momentos que se generan por el traslado, el izamiento y la colocación o apilamiento de las dovelas. Todo esto está bien definido en los códigos de diseño. Y también durante la fase de colocación, aquí vemos la dovela cuando está siendo colocada y estas son las zapatas de empuje de la tuneladora. La tuneladora se empuja sobre las dovelas para poder avanzar con la excavación. Entonces hay que tener en cuenta todos estos esfuerzos al momento de diseñar las dovelas y esto se puede hacer ya con el concreto reforzado con fibras de acero. Entonces existe ya todo un sistema para poder evaluar y diseñar el concreto reforzado con fibras. Lo primero es una correcta caracterización del material por medio de ensayos de Vigo, como mencionamos, y de ser necesario complementar con ensayos de escala real. Como vemos aquí, estos son unos ensayos realizados en la Universidad de Roma, Tor Vergata. Vemos cómo aquí la dovela de tamaño real ha sido ensayada a flexión para poder evaluar el impacto o los desarrollo de las fisuras internas. Y aquí vemos cómo estas dovelas se simulan las cargas de empuje de las gatas para poder precisamente evaluar ese desempeño de las dovelas reforzadas con fibras de acero. Entonces existe todo ya un sistema para poder utilizar, diseñar y optimizar las dovelas con fibras de acero. Aquí vemos un testimonial del proyecto Channel Tunnel Railing, que es el túnel que pasa por debajo de Londres, pasa por debajo del río Támesis y llega a la entrada del túnel del Canal de la Mancha que une Londres con París. My name is Hayden Davis. I was the client manager for the Channel Tunnel Railing, and we're here in St Pancras International now because there is 40 kilometres of tunnel to the north of us and to the east of us going through London, which the Eurostar uses on its route from Paris to London. In 1986, I was working in Hong Kong as the senior tunnel engineer for the Mass Transit Railway. We had a major problem with corrosion of steel bars in the running tunnels, and the repair was very, very difficult, and that spurred me on to thinking about different ways of reinforcing the tunnel linings to make the design life much longer. We tested different designs of steel fibre reinforced segments, and we proved that the handling capacity of the segments was very, very good. There was no problem with the surface finish, and that convinced me that steel fibre reinforced segments was the future. In 2006, I went over to the factory in Belgium and attended the tunnel group meeting with all the international representatives of Bekaert. And I was very impressed by the worldwide coverage of Bekaert. And I already know from my other visits to the testing facility that your testing capabilities and your quality control of the product is a very, very high standard. This was a very, very big project for tunnel lining manufacture. In total, 260,000 segments. The contractors were very happy about using the fibre because they estimated that there was more than 10% cost saving over conventional bar reinforcement. The factory was more compact because the dosage system is very compact and can be contained within the mixing plant. And the quality control is made much easier because there is just one mix to concentrate on and to test. And above all, we found that there was maybe more than 10% saving on cost. So everybody is very happy with that.
Bien, hemos visto una experiencia en el proyecto del Channel Tunnel Railing. Como pueden ver, es un proyecto de alrededor de 20 años. Aquellos de repente que se preguntan cómo pueden trabajar las fibras de acero en ambientes agresivos, pues ese es un proyecto que pasa por debajo del río Támesis, que tiene incluso agentes salinos, ¿no? Y en esas condiciones se han utilizado fibras metálicas sin ningún inconveniente. Como mencionábamos, las fibras metálicas actúan inmediatamente, se fisura el concreto por producto de las cargas o deformaciones anisotropías que pueden ocurrir en el entorno geológico dependiendo del lugar donde se construye el túnel. Y de esta manera las fibras toman las cargas, inmediatamente actúan, y si se genera una fisura, las fibras inmediatamente actúan y la mantienen cerrada. Incluso hay un mayor control precisamente con fibras metálicas, pero es muy importante ese comportamiento residual, como mencionamos, que se clasifica por medio de lo establecido en el Código Modelo 2010. Aquí mostramos otras experiencias de túneles con revestimiento de dovelas reforzadas únicamente con fibras de acero Dramix, ¿no? Es interesante aquí mencionar el proyecto de Grand Paris Express, un proyecto por primera vez con 100% fibras metálicas en la mayor parte de los tramos de este proyecto, por primera vez en Francia. El proyecto Scarborough es un proyecto que tiene diámetro externo 11.5 diámetros o 11.5 metros de diámetro externo, para que tengan una idea cómo ha ido también evolucionando en el tiempo el diámetro. Cada vez se han ido construyendo diámetros más grandes con refuerzo únicamente con fibras metálicas. Precisamente tienen que ser fibras también que tengan capacidades importantes de resistencia residual. Y también en condiciones sísmicas, ¿no? Esto también nos atañe a muchos países en Latinoamérica. Estamos en el Círculo de Fuego del Pacífico, entonces las condiciones sísmicas también son importantes. Entonces, eso se considera justamente en el diseño de las dovelas. Se pueden cuantificar el impacto de las cargas sísmicas. Esas dovelas tienen que considerar esas condiciones. Dicho sea de paso, estas condiciones, digamos, sísmicas, tienen menos efecto que otras cargas más críticas. Hay cargas mucho más críticas producto del empuje de las dovelas. Hay que tener en cuenta que las estructuras subterráneas están, digamos, son menos vulnerables en comparación con las estructuras en la superficie. Entonces, en ese sentido, es un poquito más seguro ir subterráneo, ¿no? Hay proyectos en zonas sísmicas donde se han utilizado fibras de acero Dramix, como este proyecto en Turquía. Es una zona sísmica, evidentemente. Entre otros países, ¿no? Por ejemplo, también en Malasia se han utilizado en este proyecto, entre otros. Estos son solamente algunos, ¿no? Este es el proyecto hidráulico en Costa Rica, el proyecto Turito, Brasil, Italia, Australia, etc. Hay muchos más, ¿no? Con todo gusto podemos extender más información en caso de estar interesados. Ok, el siguiente tema es el revestimiento primario, ¿no? Que se usa bastante normalmente en túneles de infraestructura, en concreto proyectado Shockwave, y acá vamos a hablar acerca de aspectos a tener en cuenta. Bueno, aquí las fibras, para empezar, surgieron hace mucho tiempo como una alternativa a la malla, ¿no? Originalmente se utilizaba la malla, pero cuando utilizaba malla, pues evidentemente digamos, al no ceñirse al perfil, en el caso de roca, pues había un exceso de consumo de concreto. En caso del Shockwave con fibra, pues se ceñía la superficie y no había mucho consumo. Además, cuando se colocaba la malla, había el riesgo de que queden oquedades, ¿no? Detrás sobre todo en zonas muy rugosas en roca. Entonces, al reemplazar la malla, ¿no? Para esto ya se habían desarrollado algunos cálculos, ¿no? Para determinar esa resistencia a flexión. Pues, en primer lugar, ya no era necesario el recubrimiento. Eso es un ahorro que sí requiere el refuerzo convencional. Entonces, ya hay una optimización de espesor, ¿no? Y el refuerzo está dado íntegramente por las fibras. Entonces, al reducir el espesor y reemplazar la malla, se reduce totalmente el tiempo de colocación. Entonces, es una de las principales ventajas y por las cuales las fibras de acero Dramix se volvieron también muy conocidas. Cuando hablamos del Shockwave reforzado con fibras, hay que tener un enfoque holístico que involucra tener en cuenta todos los factores que influyen en el desempeño del
del choque reforzado con fibras, ¿no? Desde la producción en la planta de concreto, que hay que tener en cuenta el tipo de planta, el diseño de mezcla, las propiedades de los materiales. Cualquier variación en el agregado va a tener un impacto en las propiedades rheológicas de la mezcla. Entonces es muy importante tener en cuenta todos esos aspectos y los controles de calidad en la planta. Luego hasta su transporte, ¿no? En lugar de lanzado, aquellos que están familiarizados con esta aplicación, influye mucho la presión de lanzado, la pericia del operador, ¿no? En gran medida, la temperatura de ambiente. Entonces, todos estos aspectos van a influir en el desempeño del chocre, ¿no? Incluso la dosificación de aditivo acelerante que se da en la parte final, hay que tener en cuenta. Entonces, es importante tener en cuenta todo el proceso y todos los controles para evaluar su desempeño, ¿no? Entre ellos, para evaluar el desempeño del choque reforzado con fibras, recomendamos esta norma EN 14487-1. En esta norma se establecen dos parámetros para evaluar la ductilidad del choque reforzado con fibras. Uno es la absorción de energía, que es ampliamente conocido, utilizado en muchos proyectos y minas. Y el otro es la resistencia residual que hemos explicado al inicio de esta sesión, ¿no? Que puede ser determinado tanto por ensayo de viga como por ensayo de panel cuadrado lanzado, ¿no? Dicho sea de paso, este panel cuadrado se obtiene de la misma manera que el ensayo de absorción de energía. Entonces, es importante tener en cuenta los ensayos de resistencia residual de manera complementaria a la absorción de energía porque nos va a permitir obtener una información completa del comportamiento mecánico del shotcrete. Cuando hablamos de absorción de energía, la norma de referencia es la EN 14488-5. Este método de ensayo, como vemos, simula el comportamiento del chocre alrededor de la placa o planchuela del perno de anclaje. Entonces, es representativo. Aparte que está relacionado con las clases de energía 500 Joule, 700 y 1000 Joules, de acuerdo con la norma de chocre reforzado con fibras EN 14487-1, que es la que acabamos de mencionar hace un rato. O sea, esas tres clases de energía vienen de ahí. Pero, ojo, no se trata solamente de determinar la absorción de energía o Joules y se acabó, ¿no? Sino que ahora, en la última actualización de esta norma, se introdujeron requisitos del comportamiento carga-deflexión, que consisten, en primer lugar, identificar y eliminar o no considerar digamos, observar aquellas curvas cuya carga posterior al primer pico sean inferior al 70% de la carga del primer pico del comportamiento elástico. Si hay una curva con esas características como esta, debe ser descartada del análisis y hay que hacer un mayor análisis ahí si es que de repente el chocre está teniendo un comportamiento frágil. Entonces, esos requisitos están orientados a poder tener un chocre con un comportamiento dúctil. Como les mencionaba, este enfoque de absorción de energía viene de métodos empíricos como el sistema Q de Barton. Aquí se incluye justamente las tres clases de absorción de energía según el índice Q y las características de la sección. Pero como podemos ver, por ejemplo, esta clase 700 Joules, si es la zona 6 o categoría 6, corresponde a un choque reforzado con fibras entre 9 y 12 centímetros, ¿no? Por lo tanto, si se dan cuenta, abierto, no determina un espesor fijo. Generalmente eso se determina al final según la experiencia en campo o puede variar según el criterio de cada diseñador. Lo cierto es que tampoco acá no se especifica la resistencia del chocre, tipo de fibra. Entonces se dan cuenta, hay muchos aspectos que están abiertos. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar, utilizar el material de una manera eficiente y segura? En primer lugar, como le decíamos, hay que tener en cuenta el comportamiento carga-deflexión de este ensayo. Si tiene un comportamiento más o menos así, quiere decir que es un comportamiento dúctil. Pero si se tiene un comportamiento como el área de color púrpura, pues es un comportamiento más frágil y por lo tanto inseguro, ¿no? Esto se puede dar pues cuando se utilizan concretos de mayor resistencia y las clases de absorción de energía no acompañan, no están acordes con esa resistencia. Entonces, en estas condiciones lo que se recomienda o lo recomendable es pues incrementar los requisitos de absorción de energía para conseguir un comportamiento dúctil. Esto pues seguramente implicará utilizar fibras de mayor performance o incrementar la dosificación de la fibra. Nosotros hemos evaluado distintos ensayos de absorción de energía. Acá podemos ver un comparativo entre fibras de acero y fibras sintéticas, que es otro material, tiene un modo de elasticidad menor al del acero, evidentemente, y por lo tanto no se puede asumir que tienen el mismo comportamiento. Y esto se traduce precisamente cuando se analiza con mayor profundidad el comportamiento carga-deflexión
en ensayo de absorción de energía, donde vemos que para una absorción de energía de 700 joules, la carga en primera fisura, el primer pico, es diferente, ¿no? En el caso del acero es mayor, aproximadamente 30% mayor que en el caso de fibras sintéticas, lo cual a su vez tiene un impacto en el factor de seguridad, ¿no? Es mayor el factor de seguridad con fibra de acero que con fibras sintéticas, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque si uno solamente considera la absorción de energía sin tener en cuenta este aspecto, pues podría tener un impacto en el factor de seguridad y, por lo tanto, seguridad del sostenimiento. A su vez, cuando comparamos la capacidad de carga máxima, vemos que nuevamente en el caso del acero es 30% mayor que con el caso de las fibras sintéticas, a pesar de tener valores de absorción de energía similares. Eso significa que hay un mayor factor de seguridad, mayor capacidad de carga con las fibras de acero con respecto a otros tipos de fibra. Estos son estudios en base a más de 50 ensayos de absorción de energía para la misma clase de energía de 700 joules. Entonces, por lo tanto, podemos concluir que no todas las fibras son iguales, no tienen el mismo comportamiento, no tienen la misma capacidad de carga. Y que si solamente se considera absorción de energía, podría uno estar no teniendo toda la información completa del comportamiento y su impacto en la seguridad del sostenimiento. También aquí se pueden aplicar los ensayos de viga, como vemos aquí. Estos se pueden hacer a gran escala o también en laboratorio. Aquí esto va a permitir correlacionarlo justamente con el marco normativo del Model Code. De hecho, se deberían hacer estos ensayos antes de ejecutar un proyecto para determinar el tipo de fibra, dosificación, para cumplir los requisitos técnicos, como mencionamos, ya sea la clase de resistencia residual según Model Code, 3C, 4D, 5E, etc. Aquí vemos cómo distintos tipos de fibra de acero, uno puede encontrar distintos tipos de fibras en el mercado con nombres similares o clasificación similar, pero cuando se evalúa ya en resistencia residual vemos que es diferente. Entonces no se puede, como le decía, asumir que todas las fibras son iguales y por lo tanto es muy importante realizar estos ensayos para evaluar su comportamiento residual, que es muy importante y tiene un impacto en el diseño estructural y capacidad de sostenimiento. Y también se puede hacer ensayos de panel cuadrado de resistencia residual, como mencionamos, ¿no? Se sacan los paneles de concreto lanzado y se ensayan a flexión de manera similar al ensayo de viga. Esto va a permitir poder correlacionarlos, integrarlos con los requisitos de ductilidad establecidos en la norma de especificación de choque reforzado con fibras. Aquí mostramos una experiencia justamente de distintas soluciones para la clase de absorción de 700 joules, ¿no? Por ejemplo, en muchos lugares se puede obtener 700 joules con Dramix 3D a 20 kilos y en algunos lugares con determinados tipos de fibras sintéticas a 4 kilos. Entonces, si uno solo considera absorción de energía, en teoría uno pensaría que son soluciones equivalentes, pero si uno evalúa resistencia residual, que al final es la capacidad de carga y que tiene un impacto en la resistencia del revestimiento, uno va a poder ver de que no se trata del mismo material, no tienen la misma capacidad de carga y por lo tanto hay que tener en cuenta esto al momento de evaluar el tipo de refuerzo. Y evidentemente las fibras de acero tienen mayor capacidad de carga y por ende factor de seguridad en el sostenimiento. Por ejemplo, aquí mostramos una experiencia en Chile con nuestro representante allá, la compañía Prodalam. Precisamente ahí se están utilizando la fibra de acero Dramix para el revestimiento primario de un gran proyecto AVO 2 que actualmente está en construcción. Acá justamente mostramos un video de cómo se están mezclando las fibras de acero por medio del dosificador. Y vemos cómo en este caso las fibras se pueden suministrar por medio de big bags que pesan más de 1 tonelada y de manera segura se carga el dosificador de fibras. Ahí vemos cómo el dosificador de fibras por medio de vibración va dosificando las fibras de acero en la línea directo hacia el mezclador de concreto u hormigón. Vemos cómo las fibras están pegaditas en paquetitos, ¿no? Y que estas se sueltan en el batido del hormigón. ¿Ve? Ok, ahora vamos a la siguiente aplicación, que es revestimiento secundario. Esto es muy importante.
por ejemplo, aquí tenemos el revestimiento de concreto moldeado. Este es una estructura que está diseñada a soportar las cargas durante toda la vida útil del proyecto. Entonces hay que hacer un análisis en distintas secciones. Aquí, evidentemente, hay que tener en cuenta todos los esfuerzos actuantes, producto del entorno geológico. Y en el caso del concreto reforzado con fibra se pueden hacer análisis de envolvente de momento flector y esfuerzo axial, que generalmente son estructuras que están en compresión. Si las cargas actuantes producto del análisis de modelo numérico, elemento finito, diferencia finita según el entorno geológico, se determinan esas cargas actuantes en el revestimiento, uno puede hacer este análisis para poder determinar el espesor, el tipo de fibra, Dramix, la dosificación, resistencia del concreto, hormigón, para poder cubrir todas esas cargas. Aquí vemos justamente, generalmente estos elementos están sujetos en flexocompresión, y este es un análisis que nosotros podemos ayudar en realizar, a hacer una aproximación de las capacidades del revestimiento de hormigón reforzado con fibras de acero. Y si el diseñador determina las cargas actuantes con sus herramientas de modelos numéricos, se va a poder hacer este análisis y determinar la solución con fibras de acero para ese tipo de revestimientos. Aquí mostramos algunas experiencias alrededor del mundo. En Reino Unido, Litunnel es una red de túneles, es un túnel colector, hay presencia de agua y aquí se han utilizado las fibras metálicas sin ningún inconveniente. También en Turquía, como mencionamos, un país sísmico. En Colombia también el proyecto El Toyo, en una sección se ha utilizado las fibras de acero como único refuerzo del revestimiento. Y no nos olvidemos de los piques. En los piques también este revestimiento, este anillo, también se puede reforzar únicamente con fibras. En el túnel Lee, en los piques también, y los pozos se han reforzado únicamente con Dramix. En Japón, que es un país altamente sísmico, como conocemos, también se ha utilizado las fibras de acero para el refuerzo del revestimiento de hormigón moldeado. Pero este concepto poco a poco está evolucionando de tal forma de que el concepto clásico de sostenimiento primario que ya explicamos y el revestimiento secundario de hormigón moldeado, pues este revestimiento primario generalmente algunos lo diseñan con los enfoques clásicos, ¿no? Empíricos, como absorción de energía. Hoy en día todo esto se puede optimizar con un diseño que se conoce como el método, el Single Shell Method, en el cual se construye el revestimiento en distintas capas únicamente con shotcrete reforzado con fibras de acero, en el cual si es que hay presencia de agua se pueden utilizar impermeabilizantes lanzados, ¿no?, entre las capas. Entonces, de esta manera, si se toma el revestimiento primario como parte de toda la sección que va a tomar las cargas actuantes por medio de análisis numéricos, diseño estructural en base a los códigos que hemos mencionado, se puede evaluar la envolvente, momento flector, esfuerzo axial en estado límite último y estado límite de servicio del hormigón reforzado con fibras de acero, y de esta manera poder optimizar el diseño convencional con un diseño de revestimiento de concreto proyectado permanente, ¿no? Y esto está, la ITA ha publicado esta guía del revestimiento permanente de concreto proyectado porque ha ido evolucionando la tecnología del shotcrete. Hay aditivos de última generación, hay equipos, hay cultura de seguridad, hay fibras de acero de alta performance, hay códigos de diseño, métodos de ensayo representativos. Todo esto es lo que permite poder ya diseñar este revestimiento permanente de shock reforzado con fibras. Aquí vemos justamente una publicación donde se hace la comparación con modelo numérico de un revestimiento convencional. Vemos el sostenimiento primario, la estructura geomembrana, el revestimiento final de hormigón moldeado, y acá vemos el revestimiento de hormigón proyectado permanente, donde hay un notable reducción de espesor. Entonces, esa reducción de espesor evidentemente es reducción de costos, tiempos, porque ya no se va a tener que construir los encofrados, ¿no?, para poder vaciar el concreto del revestimiento moldeado final. Todo es lanzado aquí, entonces se optimiza el diseño, ¿no? Y aquí vemos, aquí se ha considerado para este ejemplo una clase 3C, como les explicamos en un model code, quiere decir que el FR1 es 3 megapascales, acá el FR3 es también 3, o sea, es una clase C, 3C.
Vemos cómo existen ahorros importantes, ¿no? En cuanto al aspecto también de los encofrados, ¿no? No solamente encofrados, también en tiempo respecto al diseño convencional. Aquí vemos el proceso, ¿no? El proceso, aquí vamos a ver un proyecto conjunto entre distintas empresas para poder obtener la clase 3C, que les expliqué que es resistencia residual FR1 3 megapascales. Clase 3C quiere decir que es el FR3 entre el FR1 está entre 0.1 y 1.1. Aquí vamos a ver cómo se ha hecho todo ese proceso. ¿No? Parte de la planificación. Aquí se han evaluado distintos tipos de fibra, de acero. Ahí la mezcla se ha hecho manual, pero como les mencionamos también se puede hacer de manera automatizada con el dosificador. Hay que hacer vemos cómo las fibras se distribuyen ahí homogéneamente en la mezcla, ¿no? Incluso en altas dosificaciones no hay problema, hasta 40 kilos por metro cúbico no hay ningún problema. Hay que hacer todos los controles, ¿no? Medir la consistencia o el asentamiento mediante el cono de Abrams. Aquí se está determinando el peso específico, el contenido de aire, las probetas de concreto reforzado con fibras para resistencia a la compresión. Y luego hay que obtener los paneles cuadrados en condiciones de operación, con los mismos equipos, personal. Hay que sacar un determinado número de muestras de paneles con cantidad representativa. El número recomendado es de 9 o mínimo 6, porque la cantidad de muestras también influye en el coeficiente de variación o la dispersión de resultados. Ahí vemos cómo se obtienen los paneles cuadrados. Hay que luego enrasarlos, porque de acuerdo con norma tienen que tener un espesor máximo de 105 milímetros, mínimo 100, entre 100 y 105 milímetros, lo más uniforme posible para que se apoye uniformemente sobre el dispositivo de ensayo. Aquí hay que tener mucho cuidado en el muestreo. Hay que marcar las muestras. Vamos a adelantar un poquito. Y luego ya las muestras se llevan al laboratorio para ensayar los ensayos respectivos: resistencia a la compresión, resistencia residual, absorción de energía si corresponde. Ahí vemos la ranura para el panel cuadrado lanzado. Por procedimiento se coloca una pasta encima para que el rodillo se apoye uniformemente sobre el panel, porque la superficie rugosa a veces no es uniforme. Ahí vemos cómo se coloca el panel cuadrado sobre los dos rodillos y se aplica la carga al centro, el mismo enfoque que el ensayo de viga. Este dispositivo se coloca al centro del panel cuadrado para medir la abertura de la fisura. Ahí vemos cómo se va abriendo la fisura a medida que se aplica la carga, ¿no? Cuando se abre la fisura, están avanzando las fibras y de esa manera se está determinando esa resistencia residual. Ahí vemos la curva que se genera. Luego hay que abrir las muestras para contar las fibras. Ahí ustedes van a poder verse qué bien se distribuyen las fibras en el shotcrete, lo cual es un punto positivo del choque reforzado con fibras. Hay que contar las fibras para determinar el contenido de fibras, evidentemente, es parte de los procedimientos. Y aquí están haciendo el ensayo de viga, ¿no? Que como dijimos es importante para determinar las propiedades del hormigón reforzado con fibras de acero. Entonces ahí vemos las vigas y vemos cómo se genera la fisura, ¿no? Igual también hay que hacer los ensayos de resistencia a la compresión. Vamos a adelantar un poquito. Experiencias de revestimiento de hormigón proyectado permanente en distintas partes del mundo, como vemos aquí, en Australia, Reino Unido, Noruega. Hay muchos proyectos. En India recientemente, esto es en una caverna, un proyecto interesantísimo, ¿no? Entonces, eso es un avance tecnológico en esa aplicación.
Pero en revestimientos finales, además hay que tener en cuenta la protección contra el fuego, porque hay el riesgo de que ocurran accidentes. Evidentemente es un túnel vial, como ha habido casos de que ocurren incendios. Y ha habido la experiencia en el Canal de la Mancha en el año 96 que han habido estallidos del revestimiento producto de incendios, ¿no? Lo que sucede es que cuando hay un incendio, pues todo ese vapor se condensa dentro de la estructura de hormigón y va a llegar un momento en el cual se genera una película de toda esta humedad y debido a ese incremento de temperatura y de presión, esa presión excede la resistencia a la tracción del hormigón y termina por romperlo, ¿no? Hay un estallido del revestimiento y eso es evidentemente una condición muy, muy crítica en el sostenimiento de túneles. Por eso es importante el uso en ese caso de fibras microsintéticas, son micro, no de otro tipo. Microsintéticas tienen diámetro 18 micras y longitud 6 milímetros. Con estas fibras microsintéticas se generan micro oquedades o micro vacíos dentro del revestimiento cuando ocurre un incendio que van a permitir disipar esa presión dentro del revestimiento producto del incremento de temperatura. Esa dosificación se puede determinar por medio de ensayos, hay que sacar paneles y ese ensayo también se define en función del tipo de fuego que debería ser determinado en el diseño del revestimiento. Entonces, se hacen ensayos en varias dosificaciones hasta determinar la dosificación con la cual se obtiene el comportamiento deseado. Y ya para uno de los temas finales es la evaluación del choque reforzado con fibras. Esto, por ejemplo, va más orientado a túneles mineros, ¿no? Aquellos que están relacionados con túneles mineros. Lo que hay que tener en cuenta en un túnel minero es que este sostenimiento, soporte, interactúa con los pernos de anclaje por medio de las planchuelas. Entonces, este soporte va a estar sujeto a esfuerzos de flexión, corte, funcionamiento, en fin, tracción, compresión, todo tipo de esfuerzos. Por lo tanto, es importante que este sostenimiento de choque reforzado con fibras sea capaz de tomar esos esfuerzos. Para eso realizamos este estudio en la Universidad Católica del Perú, donde se simula el sostenimiento de choque reforzado con fibras en combinación con pernos de anclaje. Entonces aquí vemos los pernos, ¿no? Con sus respectivas planchuelas separadas a 1,20 m por 1,20 m, que es un patrón muy, muy común usado en minería, y se aplicó una carga hasta una deflexión de 25 centímetros, lo cual es una deflexión importante, ¿no? Que suele ocurrir en túneles mineros. Entonces, estos paneles miden 1,80 m por 1,80 m y se evaluaron con un espesor de 4 pulgadas o 10 centímetros. Y evaluamos distintos tipos de reforzamientos, ¿no? Evaluamos shotcrete sin refuerzo, evaluamos shotcrete con malla en distintas posiciones, la malla sobre la roca, la malla entre dos capas de shotcrete o la malla sobre el shotcrete. También evaluamos distintos tipos de fibra, entre fibras de acero y fibras sintéticas, y la combinación de fibras y mallas. Y aquí están los resultados. Vemos aquí en la gráfica de la izquierda los distintos tipos de refuerzo con malla, ¿no? Vemos la malla cuando se coloca sobre la roca, la malla entre dos capas de shotcrete o la malla cuando se coloca sobre el shotcrete. Y lo que encontramos fue lo siguiente, ¿no? Que de todas las configuraciones de shotcrete con malla, la que mayor capacidad de carga obtuvo fue cuando la malla está entre dos capas de shotcrete, lo que se conoce en algunos lugares como la configuración de shotcrete tipo sándwich. Entonces, eso se utiliza generalmente en las zonas más críticas de la mina, ¿no? En cruceros, en accesos, en rampas. Entonces, evidentemente, esa configuración que es la que mayor capacidad de carga obtiene, es la que se utiliza en zonas críticas. Y esta metodología precisamente comprueba eso que ya se conocía, que ese shotcrete, la malla entre dos capas de shotcrete es la que obtiene mayor capacidad de carga. Y que, como vemos, se da al inicio de la deformación, ¿no? Y que incluso en absorción de energía, que es esta curva cóncava, llega hasta 6.000 joules hasta la deflexión de 25 centímetros o 250 milímetros. Si lo comparamos con estas curvas en el centro, que son es el shotcrete con distintos tipos de fibra, la curva celeste es el shotcrete con fibra Dramix tipo 4D a 20 kilos, la curva verde es fibra Dramix tipo 3D también a 20 kilos, y la curva amarilla es la fibra macrosintética a 4 kilos. Como pueden ver, son dosificaciones que en teoría son para la absorción de energía de 700 joules en panel cuadrado de
según la normativa EFNAR o N14488-5. Pero vemos que cuando se evalúa en sistema, como en este caso, ensayo de escala real, el Shockwave con fibras de acero es la que obtiene mayor capacidad de carga, ¿no? Y fibra de acero Dramix tipo 4D, ¿no? Incluso similar capacidad de carga que el Shockwave cuando está reforzado con malla entre dos capas de Shockwave. Vemos que llega casi a la misma capacidad de carga. Pero además pudimos encontrar que si se dan cuenta el comportamiento del Shockwave reforzado con fibras es muy similar al comportamiento de Shockwave con malla cuando la malla está entre dos capas de Shockwave, ¿no? Entonces, por ese motivo es que esto justamente también comprueba que el Shockwave reforzado con fibras de acero principalmente puede reemplazar al Shockwave reforzado con malla en estas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Si se dan cuenta, el Shockwave reforzado con fibras actúa inmediatamente, se fisura el Shockwave de igual manera que la configuración de Shockwave con malla. Entonces, esto comprueba lo que ya se sabe y se utiliza, ¿no? Que es el Shockwave reforzado con fibras puede reemplazar la malla, ¿no? Pero que además vemos que no todas las fibras son iguales. Hay fibras de acero que tienen mayor capacidad de carga, como en este caso la Dramix 4D, y que las fibras sintéticas no tienen la misma capacidad que las fibras metálicas. Nuevamente, para la clase de absorción de 700 joules. Entonces, nuevamente podemos concluir de que no basta únicamente con hacer ensayo de absorción de energía, sino que tener en cuenta una visión holística del comportamiento de las fibras y que es con las fibras de acero que se obtiene mayor capacidad de carga, un comportamiento muy similar al Shockwave con malla que obtiene la mayor capacidad de carga. También vemos que para deformaciones iniciales, y esto es importante para, por ejemplo, también puede ser para el caso del revestimiento primario de túneles de infraestructura, es que las fibras actúan inmediatamente, se deforma el revestimiento, si se dan cuenta, ¿no? Cuando actúan en interacción con los pernos de anclaje. O sea, actúan inmediatamente, se deforman y absorben energía. Evidentemente vemos aquí que las fibras metálicas obtienen mayor capacidad de absorción de energía. Pero cuando hay grandes deformaciones, y esto ya es para el caso de las minas que están sujetas a grandes esfuerzos, problemas de convergencia, ¿no? Ya ningún tipo de fibra contribuye en gran medida en grandes deformaciones. Así que si alguien pensaba que con algún tipo de fibra podía actuar mejor en esas condiciones, no es así. Entonces, para esos casos, aquí vemos esta curva donde está el choque reforzado con fibras, combinado con una malla externa, o sea, la malla sobre el Shockwave con fibras, ¿no? Y vemos cómo el comportamiento al inicio de la formación, la tendencia se mantiene. Primero, las fibras de acero obtienen mayor capacidad de carga, vemos como vemos aquí, como en este caso, obtienen la misma capacidad de carga la fibra de acero. La que menor capacidad de carga obtuvo fue en este caso las fibras sintéticas. Pero eso les permite ganar una energía hasta deformaciones iniciales. Pero a diferencia del caso donde no había malla, cuando se coloca la malla exterior, vemos cómo se incrementa esa capacidad de carga en las deformaciones, de manera similar como ocurre en el Shockwave sin fibras con malla exterior. Llega hasta la misma capacidad de carga, aproximadamente 20 kilonewtons. Y eso le permite incrementar la capacidad de absorción de energía en sistema global, ¿no? Entonces, la combinación de Shockwave con fibras de alto performance, ¿no? Fibras de acero de alto performance, más una malla externa puede ayudar a resolver situaciones críticas donde hay grandes cargas, grandes esfuerzos y grandes deformaciones también, ¿no? Es importante mencionar que estos estudios se han hecho en condiciones estáticas, es decir, donde la carga se ha aplicado de manera a una tasa de velocidad lenta. Y este estudio nos ha permitido también evaluar para casos especiales, como por ejemplo en una mina en Perú, la mina Orcopampa, con nuestro representante en Perú, Prodimin, en minería, se ha podido evaluar, ¿no? el comportamiento del Shockwave con malla versus el Shockwave con fibra. Aquí vemos el Shockwave con fibra hasta una deformación importante y se han conseguido valores de carga similares, ¿no? Y que en el caso de las fibras permiten actuar desde que se inicia la deformación, lo cual es una condición segura para el sostenimiento de túneles. Es un proyecto que ha sido seleccionado para participar en el Premio Nacional de Minería en el 36 Perumín en el año 2023 y el 22º Congreso Peruano de Geología. La fibra de acero actúa muy bien en muchas minas subterráneas, ¿no? Contrario a lo que uno podría pensar, en muchas minas se utilizan fibras de acero porque permiten cubrir cargas importantes, ¿no? Incluso hay minas en Europa, en Suecia, la mina Kiruna, por ejemplo, es una mina que está sujeta a condiciones dinámicas, ¿no?
Todo lo que hemos hablado aquí en el caso minero es de los ensayos de escala real han sido en condiciones estáticas, es decir, a velocidades lentas, pero existen otras condiciones que se están presentando cada vez más, que son las condiciones dinámicas, que están relacionadas con estallido de rocas. En el caso de estallido de rocas, que viene a ser una energía acumulada que se libera violentamente sobre el soporte de túnel minero, esto se da en minas profundas a más de 800 metros de profundidad, pues este sostenimiento ya que si se evalúa en condiciones estáticas no va a poder contener ese nivel de energía liberada. La única forma de poder evaluar este sostenimiento en condiciones dinámicas es por medio de ensayos de impacto, como en este caso se simula por medio de una caída libre sobre el soporte de sostenimiento. Y también en algunos casos se lo realizan ya en los túneles por medio de voladura. Entonces hay métodos para poder evaluar esas condiciones. Nosotros estamos profundizando en la comprensión de este fenómeno en conjunto con nuestro representante en Chile y también con la Pontificia Universidad Católica de Chile por medio del Centro de Innovación del Hormigón para poder comprender este fenómeno y cómo las fibras pueden contribuir, fibras de acero de alta performance pueden contribuir con este fenómeno, ¿no? de ayudar a reducir el impacto que ocurre en el sostenimiento e incrementar la seguridad de la operación. Y finalmente, ya para terminar, y el punto más neurálgico de la presentación tiene que ver con la sostenibilidad. Dramix es una solución sostenible. Hay que tener en cuenta de que el concreto es el segundo commodity más consumido después del agua. Contribuye con el 8% de las emisiones de CO2 en todo el planeta. Más del 80% de las emisiones de CO2 durante la construcción de túneles se asocian con el cemento y el acero. Por lo tanto, si se consume menos concreto y menos acero, por ende se reduce la cantidad de CO2. Entonces, ya en base a la experiencia con Dramix se puede reducir el espesor de estructuras entre 10 a 25%. También, como hemos visto, puede reemplazar las mallas, las barras de acero convencionales, lo cual reduce la cantidad de acero entre un 30 y 50% por lo menos, ¿no? Entonces, además, es una solución libre de polución microplástica, ¿no? La tendencia es a utilizar cada vez menos plástico. En el acero, en este caso, acero que permite optimizar las estructuras y reducir el consumo de materiales que emiten gran cantidad de CO2, va a poder contribuirse con la descarbonización de la construcción. Entonces, el mensaje es para preservar el medio ambiente y la naturaleza es utilizar eficientemente los materiales en la construcción de túneles, optimizar el consumo de concreto, optimizar el consumo del acero para de esta manera reducir el CO2. Actualmente hay varias guías para poder evaluar y determinar este impacto, ¿no? Por ejemplo, aquí la ITATEC tiene un grupo de trabajo enfocado en revestimientos de bajo carbono. Y esto, pues, todo indica que hay métodos para poder cuantificar el impacto ambiental por medio de las emisiones de CO2. En el boletín 83 también, para el diseño de dovelas, se establecen dos indicadores. Uno tiene que ver con el indicador de sostenibilidad o reducción de emisiones de CO2 y otro con el indicador mecánico. Ambos tienen que ser igualmente importantes durante el desarrollo de un proyecto, desde la ingeniería hasta la construcción. De otra forma, no se va a poder reducir las emisiones de CO2. Entonces partimos por el material de refuerzo, en este caso la fibra de acero Dramix. Cuentan con declaración ambiental de producto o EPD, Environmental Product Declaration, en base a normativas para poder evaluar su impacto en el medio ambiente. Para ello se realiza un análisis de ciclo de vida, también de acuerdo con procedimientos normados, y nuestras fibras actualmente cuentan con este EPD. Por lo tanto, sabemos cuál es el factor de CO2 equivalente por cada kilo de fibras Dramix, ¿no? Porque esta certificación lo permite. Además, es necesario aplicar análisis de ciclo de vida, LCA por sus siglas en inglés, Life Cycle Assessment, en el cual se evalúan todos los pasos durante la construcción de una estructura o el desarrollo de un proyecto para determinar la cantidad de CO2 equivalente. Para eso necesitamos la ayuda de herramientas o software. Aquí hay uno de ellos, el OneClick LCA es un software líder en el mercado con el cual en sociedad con Bekaert es factible cuantificar las emisiones de CO2 de una estructura de hormigón reforzado con fibra de acero Dramix.
Hay versiones gratuitas, pueden visitar la página para que puedan explorar, y también hay otras versiones más completas para poder acceder a todo el potencial de esta herramienta. Eso nos va a servir para poder cuantificar el impacto de las emisiones de CO2 en las estructuras subterráneas. Aquí mostramos una publicación en la revista Tunnel Business Magazine el año pasado, una publicación de Beria Nasri, entre otros, de AECOM. Aquí vemos cómo se puede cuantificar las emisiones de CO2 de diseños de mezcla de un proyecto de referencia, un proyecto de túnel, donde está conformado por un concreto proyectado temporal, el sostenimiento primario, el arco de concreto moldeado, puede ser el revestimiento secundario, ¿no? Y la base de concreto vertido o el piso o la base. Como podemos ver, acá están los componentes de la mezcla de concreto: cemento, aditivos agregados, barras de acero, fibras de acero, y el factor de CO2 equivalente que se obtiene de los EPD o Environmental Product Declaration, ¿no? Entonces aquí vemos cómo en función de la cantidad por metro cúbico de cada uno de los componentes, se multiplica por el factor y se determina de esta manera el impacto en términos de kilo de CO2 equivalente por cada metro cúbico concreto. Entonces, para el caso del concreto proyectado convencional, en este ejemplo, genera 470 kilos de CO2 equivalente. Y así se determina para cada uno de los tipos de concreto. Si esto lo traducimos, lo calculamos por metro lineal de túnel, vemos que acá consideramos los espesores, la cantidad de metros cúbicos por cada metro de avance. De esa manera podemos cuantificar la cantidad de CO2 por cada metro de túnel. Y vemos que en este caso, que tendría que ser el diseño convencional, se ha generado 7.7 toneladas, 7.9, perdón, toneladas de CO2 equivalente por cada metro avanzado. Pero si eso se optimiza por medio de materiales cementicios suplementarios, como aquí un cemento de Portland de caliza, se reduce el factor de CO2, fíjense, de 0.85, de 0.92 a 0.85. Se utilizan también escorias de altos hornos, humo de sílice, en reemplazo parcial del cemento, como podemos ver que tienen a su vez menores factores de CO2 equivalente. Entonces se puede reducir también el impacto del hormigón. Y si a eso optimizamos el espesor con las fibras de acero por medio de las herramientas de cálculo que hemos mostrado, se optimiza el diseño, se optimiza el espesor del revestimiento final con un determinado tipo de fibra de acero y dosificación, vemos que la cantidad total de CO2 equivalente del chocre con estas condiciones se reduce considerablemente, de 470 a 360. Si eso lo utilizamos por cada metro de túnel avanzado, utilizando solamente chocre con esta configuración, vemos cómo se puede reducir considerablemente de 7.9 a 1.7 toneladas de CO2 por metro lineal de túnel. Es decir, un ahorro de 79% de emisiones de CO2 utilizando fibra de acero alto performance y también materiales cementicios suplementarios para reducir las emisiones de CO2 del concreto. Este enfoque se ha podido utilizar en proyectos, aquí por ejemplo vemos un proyecto en Australia, un túnel vial de 7.5 kilómetros, donde con fibras de acero Dramix, clase 4D, con una clase como podemos un poco mayor a la clase 3.6, ¿no? Acá vemos FR1 3.5 megapascales, FR3 3 megapascales, un alto performance. Se ha podido reducir el espesor del revestimiento. Es un proyecto que ha sido premiado y reconocido en el año 2021 por la Asociación Americana de Shotcrete. Y esto también ha permitido obtener ahorros en costo, más de 11 millones de dólares y 33.000 toneladas de CO2 equivalente, ¿no? Con la optimización del revestimiento permanente de Shotcrete. En el caso de minería, también podemos encontrar un ahorro importante con Dramix en emisiones de CO2. Por ejemplo, aquí vemos un diseño referencial de un diseño de mezcla para una mina. Y vemos cómo aquí con Dramix se obtiene esta cantidad de kilos de CO2 equivalente, 286.9. Y se hiciera el revestimiento o el sostenimiento de ese túnel de minero con malla, una malla más o menos de esas características, las emisiones serían un poco mayor, 331.8. Estamos hablando de que se reduce el impacto del refuerzo de acero de 66.2 a 21.2, casi a la tercera parte se reducen las emisiones en cuanto al acero.
Por lo tanto, con Dramix se reducen 14% las emisiones de CO2 respecto a la malla. O sea, si comparamos por metro cúbico de Shockwave comparado con la malla, se reducen 14% las emisiones de CO2. Y si hablamos respecto al acero, se reducen 68%. Para un consumo anual de 30.000 metros cúbicos de Shockwave, ojo aquí con las minas que de repente tienen mayor consumo o quizás menor, pueden hacer ya más o menos una estimación, pero asumiendo un consumo anual de 30.000 metros cúbicos de Shockwave al año, ¿no? Con Dramix se reducen 1.348 toneladas de CO2 equivalentes, una gran cantidad de CO2, lo cual libera 67.410 árboles, ¿no? Más o menos un ratio, cada árbol absorbe 20 kilos al año de CO2 equivalente, ¿no? O esto es equivalente a 547 hectáreas de bosques, es una gran extensión de bosques, ¿no? Solo en un año, ¿no? En un año se ahorra con Dramix esta cantidad. También esto implica, ¿no? Como un ejemplo, que se haya ahorrado 476 toneladas de residuos reciclados o 528 vueltas alrededor del mundo de un avión comercial. Hay muchas equivalencias, ustedes buscan por internet y van a ver varias herramientas para más o menos tener una idea de lo que se ahorra en emisiones de CO2. Y también en proyectos de dovelas, aquí vemos en el proyecto Gran Paris Express, se ha podido ahorrar 10.000 toneladas de CO2 equivalente por cada 10 kilómetros de túnel, ¿no? Por justamente la optimización en la cantidad de acero, ¿no? Y vemos aquí cómo se ha ido reduciendo las emisiones de CO2 en distintos proyectos de dovelas, ¿no? Este es el metro de Copenhague con refuerzo convencional, casi producía 0.7 toneladas de CO2 equivalente por metro cúbico de concreto, hasta el metro de Doha, donde se utilizaron fibras de acero. Vemos cómo se ha reducido casi a la mitad la cantidad de acero, de reemplazar la barra de acero por las fibras, y también por el uso de elementos suplementarios cementicios se ha reducido también la cantidad global de CO2 en el concreto. Entonces, con esto concluimos, ¿no? El concreto reforzado con fibras es un material compuesto cuyo desempeño depende de las propiedades del material de refuerzo, calidad de sus componentes y del proceso de producción. Sus especificaciones deben ser definidas según las condiciones de suelo roca, ¿no? Entonces, es muy importante, no todas las fibras son iguales y hay que tener en cuenta las condiciones, ¿no? Los materiales, el proceso, ¿no? Una visión holística del concreto reforzado con fibras. Segundo, existe un amplio marco normativo para evaluar, diseñar y caracterizar el concreto reforzado con fibras de acero, donde la evaluación de la utilidad en función de la resistencia residual es fundamental para asegurar una adecuada redistribución de cargas y control de fisuras. Tercero, el choque reforzado con fibras se deben considerar ensayos de resistencia residual, además de los ensayos de absorción de energía. Muy importante esto, no basta, en pocas palabras, no basta solamente con evaluar absorción de energía, hay que complementarlos con resistencia residual para asegurar una caracterización completa que permita asegurar el cumplimiento de requisitos técnicos mínimos según la norma de especificación de Shockwave EN 14487-1. Cuarto, los ensayos de viga según EN 1451, adoptada en varios países de Latinoamérica, permiten determinar las propiedades del concreto reforzado con fibras según Model Code. Mientras que los ensayos de panel cuadrado lanzado o EN 14488-3 método B facilitan su determinación para el choque reforzado con fibras. Y por último, la fibra de acero, ya con todo lo explicado, contribuyen con la capacidad de carga, durabilidad y sostenibilidad de las estructuras, ya que permiten optimizar los materiales, acero, tanto acero como el concreto, y reducir la huella de carbono. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado esta información y quedo atento a consultas. Excelente, Juan Manuel, muchísimas gracias. Bueno, aprovechamos para invitar a todos aquellos que tengan dudas a hacerlas aquí en el chat. Tenemos una por aquí, preguntan si se puede usar fibras metálicas tanto en el refuerzo primario como en el secundario. Es correcto, se puede utilizar tanto en el revestimiento primario como en el secundario, ¿no? Cada uno va a estar gobernado por sus características, ¿no? La ventaja de poder unir ambos revestimientos es de que van a poder cubrir las cargas durante toda la vida útil del túnel, ¿no? Lo cual debe ser considerado en el proceso de diseño, ¿no? Y es muy importante acompañarlo con los ensayos antes de la ejecución del proyecto y también durante, ¿no? Hay que hacer los ensayos de control de calidad, ¿no? Y en todos esos procesos
tanto desde la ingeniería, en el diseño, como en la construcción, nosotros podemos acompañarlos y brindarles soporte técnico. Excelente. Muchas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta. Nos dicen, con respecto a las dovelas, ¿qué fibra Dramix se recomienda y qué dosificación debe tener por metro cúbico? Ok, la dosificación va a depender de, evidentemente, las cargas. Hay que hacer un cálculo, un diseño en función de las cargas. Esta dosificación aproximadamente puede ser 40 kilos por metro cúbico de Dramix 4D, de la gama 4D 8060 BGP, que es una fibra de alta resistencia a la tracción y que va a permitir absorber las cargas de manera balanceada con la deformación de los ganchos de anclaje para esas condiciones. Y esto tiene que ser determinado por medio de un diseño numérico, y también puede ser complementado con ensayos de escala real, es decir, se pueden, como hemos mostrado, ensayar las dovelas a flexión y a carga que simulan la fuerza de la gata de empuje, ¿no? Que es generada por la tuneladora. Entonces, teniendo en cuenta todos estos aspectos, se determina el tipo de la dosificación de la fibra que va a estar en función de las condiciones de cada proyecto. Cada proyecto tiene sus características particulares. Excelente, muchas gracias por la respuesta. Damos lectura a la siguiente pregunta. Dice, con respecto a los diseños versus fuego, ¿solo afecta la dosificación de fibra, entre paréntesis, resistencia, o las fibras son de clases especiales? Ok, muy buena pregunta. En el caso de las fibras microsintéticas para protección contra el fuego, estas fibras microsintéticas van de manera complementaria al refuerzo principal que viene a ser dado por las fibras de acero, ¿no? Entonces, estas fibras microsintéticas, su dosificación va a depender del tipo de fuego considerado en el diseño. Los diseñadores, de acuerdo a las condiciones del proyecto, determinan el tipo de fuego que debe resistir la dovela reforzada con fibras o el refuerzo adecuado, el refuerzo estructural, más las fibras microsintéticas, ¿no? Y estas fibras microsintéticas, la dosificación puede variar entre 1 y 3 kilos por metro cúbico. Evidentemente hay que tener en cuenta previamente a los ensayos también las propiedades reológicas de la mezcla. Esta mezcla tiene que ser adecuada para que todas las fibras puedan distribuirse homogéneamente, ¿no? Y en nuestra experiencia esto es factible, no hay mucha complicación, pero sí es importante tener en cuenta que hay que tener un diseño de mezcla adecuado para poder dosificar las fibras según lo que se requiere en el proyecto, ¿no? Y también nosotros acompañamos evidentemente en ese proceso, ¿no? Muchas gracias. Perfecto. Y bueno, dando lectura a la siguiente, dice, el nombre completo de OneClick LCA de uso libre, no capté su nombre. ¿Cuál es? Es el Life Cycle Agreement, ¿correcto? LCA, OneClick LCA. Correcto. Uno entra a la página web, ¿no? Y puede acceder a, hay una versión gratuita, ¿no? Si uno ya quiere hacer un análisis más amplio, más integral, evidentemente ya hay productos específicos. Lo bueno es que ya en este análisis uno puede considerar las fibras de acero, el impacto, y de esta manera poder hacer evaluaciones, ¿no? Cómo se puede reducir las emisiones de CO2 en caso de una optimización con concreto reforzado con fibras de acero, ¿no? Porque ahí es importante tener en cuenta el aspecto de desempeño, ¿no? Con fibras de acero de alta performance es factible optimizar los espesores ya sea de dovelas o el revestimiento final de hormigón moldeado, por ejemplo, en función a los diseños estructurales y considerando los modelos numéricos es factible optimizar los espesores y de esta manera reducir las emisiones de CO2, ¿no? Y para facilitar ese cálculo se pueden utilizar esas herramientas para tener ya un documento, una evidencia acerca de ese ahorro. Excelente. Y Roberto, complementándote, compartí también el link de la página para que puedas echarle una revisada.
pasamos a la siguiente pregunta. Nos escriben por acá, en un proyecto de un túnel para 1 metro, están poniendo malla electrosoldada en algunas partes. ¿Estas se pueden sustituir por fibra Dramix? Sí, téngalo por seguro. Sí, es factible reemplazar las mallas con fibra de acero y para eso es importante acompañarlo con todos los análisis necesarios. Es decir, se tiene que hacer un análisis en función a las condiciones geológicas. Para eso se hacen herramientas o software tipo FLAC 3D o Plaxis. Se determinan los esfuerzos actuantes, es decir, determinar las condiciones en las cuales están trabajando ese choque reforzado con mallas y en esas mismas condiciones evaluar el choque reforzado con fibra de acero Dramix, con qué dosificación y tipo de Dramix puede soportar esas mismas cargas. De esa manera se conseguiría una gran optimización, ¿no? Una gran optimización porque evidentemente con las fibras ya no hay que colocar malla, lo cual pues requiere de toda una logística y un paso más en el sostenimiento. Al reemplazar la malla, pues la fibra simplemente se mezcla en el hormigón como un componente más, ¿no? Pero se añade al final. Ahí también orientamos cómo mezclar óptimamente las fibras de acero Dramix en la planta de concreto y de esta manera simplificar el proceso constructivo. Nosotros podemos ayudar a guiar, orientar cómo poder hacer este análisis, ¿no? Con todo gusto, si es que están en un proyecto de metro actualmente, podemos ayudar en cómo poder hacer este análisis y también acompañarlos durante ese proceso para determinar esa solución óptima con fibras de acero Dramix. Excelente, muchísimas gracias. Gracias. Damos lectura a la siguiente que dice, en concreto lanzado vía humedad para minados subterráneos, con el uso de fibra Dramix 3D6535BG, ¿qué dosificación es la apropiada? Bien, va a depender de los requisitos técnicos, ¿no? Requisitos técnicos me refiero en función del diseño geomecánico. Hay algunos ingenieros geomecánicos que definen esos requisitos técnicos, por ejemplo, en función de la absorción de energía. Esa absorción de energía que sale del sistema Coué-Barton, ¿no? Y que está contemplado en la norma de especificaciones de choque reforzado con fibras por medio de 3 clases, 500 joules, 700 joules, 1000 joules. Si es que la especificación se ha dado en función a esos requisitos, por ejemplo, de acuerdo con nuestra experiencia, se pueden alcanzar 700 joules, ¿no? En un Shockwave de 30 megapascales con una dosificación entre 20 y 25 kilos por metro cúbico, dependiendo de las condiciones de producción y características de los materiales del Shockwave. Nosotros también ahí podemos acompañarlos según las condiciones del diseño de mezcla, del proceso, podemos ir, visitar, acompañar, hacer todo un diagnóstico del proceso de producción y lanzado de concreto con la finalidad de poder orientarlos y dar una recomendación de la dosificación más adecuada con fibra de acero Dramix 3D. Ahora, si fuese el requerimiento, un requerimiento mayor, por ejemplo, 1000 joules, no 1000 joules, eso significa ya una mayor necesidad de capacidad de carga y absorción de energía. Con Dramix 3D se podría estar alcanzando entre 30 o 35 kilos por metro cúbico aprox, dependiendo del diseño de mezcla, ¿no? Entonces, con Dramix 4D, que es una fibra con mayor resistencia a la tracción y con un gancho de anclaje óptimo, se puede optimizar esa dosificación. Entonces podría de repente requerirse 25 a 30 kilos, lo cual significa un ahorro de 5 kilos por metro cúbico, que es una reacción importante, y de esta manera reducir los costos el costo de fibra y también una mezcla fluida, óptima, va a poder también optimizarse el diseño de mezcla en líneas generales. Entonces, eso en cuanto así es que el diseño geomecánico contempla absorción de energía. Pero la recomendación, de acuerdo a lo que hemos mostrado en la presentación, es de que además de absorción de energía se contemple resistencia residual, que no es muy conocido en minería, ¿no? Sin embargo, la resistencia residual, como hemos visto, es la base de toda la estructura de
de normatividad en el hormigón reforzado con fibra de acero, si dan cuenta. Por eso es muy importante la resistencia residual. Y en el caso de resistencia residual, la recomendación es una clase 2C en ensayo de panel cuadrado lanzado, una clase 2C de resistencia residual, y para eso evidentemente hay que hacer ensayos en función del diseño de mezcla. Ahí definitivamente una Dramis 4D es una alternativa óptima en términos de dosificación y resistencia residual, capacidad de carga, seguridad, etcétera, todo lo que hemos hablado, ¿no? Ahí se pueden conseguir esos valores de resistencia residual con dosificaciones óptimas. Ahí también los podemos acompañar en todo ese proceso. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, una excelente pregunta, sí. Buenísima. Una última pregunta por acá. Nos dicen, para la rehabilitación de concreto lanzado en lumbreras de drenajes profundos, donde hay presencia de sulfatos y cloruros, ¿qué aditivos se recomienda usar? Bien, aquí es importante tener en cuenta todo el conjunto como mezcla, ¿no? Evidentemente, para condiciones extremas y sulfatos es muy importante también un diseño de mezcla de hormigón adecuado. Eso quiere decir agregados adecuados, tipo de cemento adecuado, cantidad de cemento adecuado. Eso va a depender. Hay códigos que ya establecen cantidades mínimas de cemento. De acuerdo, según el grado de exposición, hay que determinar el grado de concentración de sulfatos por medio de ensayos. Teniendo ese grado de concentración, uno va a poder saber qué tipo de grado de exposición tiene y de esa manera pues determinar una cantidad mínima de cemento, características especiales del agregado, si fuese el caso, el tipo de cemento adecuado, ¿no? Y en el caso de las fibras metálicas, lo que va a ocurrir es, teniendo un óptimo diseño de mezcla adecuado para esas condiciones, que eso debe ser para, o sea, en general, eso es independientemente del tipo de fibra, refuerzo, etcétera, en esas condiciones el concreto, el hormigón es crítico. Entonces, teniendo un buen diseño de mezcla de hormigón acorde a esas condiciones, las fibras metálicas lo que van a hacer es contribuir con el control de fisuras. Si se tienen controlados los fisuras, es decir, que los anchos de fisura se mantengan dentro de niveles adecuados en esas condiciones, entonces se reduce el riesgo de que ingresen esos agentes corrosivos y deterioren el refuerzo de acero. Entonces, eso va a depender también del ancho de fisura. Hay niveles de ancho de fisura que también pueden ser definidos en todo caso en el diseño. Hay códigos en el Eurocode, por ejemplo, se pueden hacer diseños o cálculos en función del ancho de fisura. Entonces, el diseñador, si lo considera necesario, puede limitar el ancho de fisura y calcular la estructura en función de ese ancho de fisura para limitar el ingreso de agentes de iones corrosivos. Y en esas condiciones, por ejemplo, si es que se requiere ancho de fisura de 0.1, 0.15 o 0.2 milímetros, no lo sabemos, va a depender de las condiciones. Las fibras de acero ayudan a mantener cerradas las fisuras porque tienen ganchos en los extremos, como hemos visto. Entonces, cuando se genera la fisura, las fibras van a trabajar inmediatamente, van a mantener cerradas las fisuras y de esa manera reducir el riesgo de que ingresen los agentes corrosivos. Por lo tanto, las fibras de acero para esos niveles de ancho de fisura contribuyen con la durabilidad de la estructura. Excelente. Pues hasta ahorita no tenemos nuevas preguntas. De todas maneras, los invitamos a que pudieran escribirle, mandarle un correo al ingeniero Juan Manuel para aquellas dudas que de pronto no quedaron respondidas o si surgieron posterior a la presentación. Les agradecemos nuevamente el tiempo. Esperamos verlos aquí en la próxima sesión, que va a ser el 21 de agosto. Vamos a hablar sobre pisos industriales para financieros. Y bueno, nuevamente, gracias por tu tiempo, ingeniero. Gracias el tiempo de todos ustedes y nos estaremos viendo. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado a lo largo de esta sesión. Espero que los temas hayan sido de interés y de su agrado y estamos atentos a cualquier consulta que puedan haber. Entendemos que el mundo subterráneo es un
hay varios factores que hay que tener en cuenta, así que pueden contactarnos a David, a mí o a todo el equipo donde se encuentren, ¿no? Becar está presente en toda Latinoamérica, Colombia, Ecuador, México, Perú, Chile, así que encantados de poder ayudarlos a resolver las situaciones que se les presente con concreto reforzado, con fibras de acero Dramix, de manera eficiente, segura y sostenible. Muchas gracias, éxitos y hasta la próxima. Gracias, adiós.